Hay despedidas que duelen por lo que significan públicamente, y otras que duelen porque detrás de ellas existe una historia que comenzó mucho antes de que el mundo conociera a sus protagonistas. En el caso de Miley Cyrus y Dolly Parton, estamos hablando precisamente de eso. La muerte de Dolly Parton, a los 80 años según la información publicada, no supone únicamente la desaparición de una de las grandes figuras de la música country. Para Miley, representa la pérdida de una mujer que estuvo presente en su vida desde antes incluso de que ella naciera. Y hay un detalle que ha despertado especial atención, la posibilidad de que Dolly hubiera decidido incluir a su ahijada entre las personas que recibirían parte de su enorme patrimonio. Pero aquí es importante separar lo que sabemos de lo que simplemente se está comentando. Porque el vínculo entre ellas está perfectamente documentado. La posible herencia, en cambio, no ha sido confirmada públicamente. Lo que sí ha quedado claro es que Miley está viviendo una despedida profundamente personal. Y sus propias palabras permiten entender hasta qué punto Dolly Parton fue mucho más que una compañera de profesión. La relación entre estas dos artistas comenzó, curiosamente, antes del nacimiento de Miley. Su padre, Billy Ray Cyrus, conoció a Dolly en 1992, cuando ambos coincidieron profesionalmente y realizaron una gira juntos. La conexión entre ellos fue lo suficientemente cercana como para que Billy Ray le pidiera a Dolly que fuera la madrina de su hija. Parton aceptó. Y esa decisión terminó creando una relación que sobrevivió durante décadas. Miley creció teniendo a Dolly como una figura familiar. No era simplemente una cantante legendaria a la que admiraba desde lejos. Era su madrina, una persona cercana y, según la propia Miley había explicado en otras ocasiones, alguien a quien llegó a considerar prácticamente como una segunda madre. Esa diferencia es fundamental para entender la reacción de la cantante. Porque cuando Miley habla ahora de la pérdida, no está hablando solamente de un referente musical. Está despidiendo a alguien que formaba parte de su historia personal. En su mensaje, Miley decidió además proteger una parte de esa relación. Explicó que algunos de los momentos más importantes que compartieron pertenecían únicamente a ellas y que prefería mantenerlos en privado. Eso dice mucho. En una época en la que las celebridades comparten prácticamente cada aspecto de sus vidas, Miley eligió no convertir sus recuerdos más íntimos con Dolly en contenido público. Lo que sí quiso compartir fue el impacto que su madrina tuvo en ella. Y hay una frase que resume perfectamente la influencia de Parton sobre Miley, la idea de transformar el dolor en música. Según el mensaje publicado por Cyrus, una de sus últimas conversaciones con Dolly estuvo relacionada precisamente con la música y con la transformación personal. Miley siente que su madrina habría querido que viviera el duelo, que escribiera una canción sobre lo ocurrido y que después continuara adelante con fortaleza. No sabemos si Miley llegará a hacerlo. Pero resulta especialmente significativo porque la música fue siempre uno de los grandes puntos de conexión entre ambas. Su relación profesional también fue creciendo con el paso de los años. Dolly Parton apareció en Hannah Montana, la serie que convirtió a Miley en una estrella mundial. Para una joven artista que estaba construyendo su identidad frente a millones de espectadores, contar con alguien como Dolly dentro de aquel proyecto tenía un significado especial. Parton no solo era una leyenda del country. Era alguien de confianza dentro de un momento decisivo de la carrera de Miley. Y después llegaron las colaboraciones musicales. Las dos compartieron canciones y escenarios en diferentes etapas. Dolly participó en Rainbowland, una de las canciones incluidas por Miley en Younger Now. Más adelante, ambas volvieron a encontrarse musicalmente en Rockstar, el proyecto de Parton en el que interpretaron juntas Wrecking Ball. También compartieron actuaciones de Jolene, uno de los temas más reconocibles de Dolly. Y aquí aparece una de las partes más interesantes de esta historia, su diferencia de edad nunca terminó convirtiéndose en una barrera. Entre ellas existía una distancia generacional enorme, pero musicalmente podían encontrarse en el mismo escenario sin que eso pareciera extraño. Dolly representaba una generación anterior. Miley, una completamente distinta. Sin embargo, las dos consiguieron construir un puente entre públicos diferentes. Eso explica también por qué su relación ha sido tan significativa para la cultura popular. Dolly Parton no fue únicamente una artista de enorme éxito. Se convirtió en una figura reconocible para varias generaciones.
Miley, por su parte, pertenece a una generación que creció viendo cómo una antigua estrella del country seguía reinventándose y manteniendo su relevancia. Pero detrás de esa imagen pública había una relación mucho más sencilla, la de una madrina y su ahijada. Miley ha recordado incluso mensajes personales que recibió de Dolly durante fechas familiares importantes. Uno de ellos, enviado en el Día de la Madre, quedó especialmente grabado en su memoria. Ese tipo de detalles ayuda a comprender por qué la despedida actual no puede interpretarse solamente desde la perspectiva de Hollywood. Hay una pérdida profesional, sí. Pero también hay una pérdida familiar. Y ahora llegamos al asunto que más preguntas está generando, el patrimonio de Dolly Parton. Según la información publicada, la cantante habría dejado una fortuna estimada por Forbes en alrededor de 380 millones de euros. A eso habría que sumar el valor de su catálogo musical, compuesto por más de 3.000 canciones y cuya valoración mencionada en el artículo supera los 100 millones de dólares. Son cifras enormes, pero el verdadero punto de interés no está solamente en cuánto dinero deja Dolly. Está en quién recibirá sus activos y, especialmente, qué ocurrirá con su catálogo musical. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Hasta el momento descrito en la información disponible, las últimas voluntades de Dolly respecto a su patrimonio no se han hecho públicas. Por tanto, no puede afirmarse que Miley Cyrus vaya a heredar la fortuna de su madrina. Lo que existe es una posibilidad que ha comenzado a circular. Una de las teorías apunta a que Miley podría recibir parte del catálogo musical de Parton. Pero esa posibilidad no está confirmada públicamente. También se ha planteado que los principales herederos podrían encontrarse dentro de la propia familia de Dolly y de su marido, Carl Dean. Dean falleció en marzo de 2025, después de aproximadamente 6 décadas de matrimonio con Parton. La pareja no tuvo hijos, y ese dato hace todavía más relevante la cuestión de cómo quedará distribuido el patrimonio. De acuerdo con lo publicado, existen sobrinos tanto por parte de Dolly como de Carl. Algunos de ellos mantuvieron una relación cercana con la artista durante años. Uno de sus sobrinos, además, estuvo vinculado durante mucho tiempo a la seguridad de Parton y fue quien comunicó la noticia de su fallecimiento siguiendo, según la información publicada, las instrucciones que ella había dejado. Todo esto demuestra que la cuestión de la herencia es bastante más compleja que un simple titular. No se trata de decir que Miley será la heredera. No tenemos esa confirmación. Se trata de que su relación con Dolly era lo suficientemente estrecha como para que su nombre aparezca entre las posibilidades que ahora se están comentando. Y precisamente por eso conviene no confundir una especulación con una decisión legal. La parte verdaderamente documentada de esta historia está en otro lugar. Está en los años de confianza, en los escenarios compartidos, en las canciones, en Hannah Montana y sobre todo, en la forma en que Miley hablaba de Dolly cuando todavía estaba viva. Eso hace que sus palabras actuales tengan un peso diferente. Miley no necesita explicar cuánto significaba Dolly para ella mediante una larga lista de colaboraciones. Basta con observar cómo describe su ausencia. La cantante ha hablado de sentir que tiene un ángel a su lado y de que siempre lo tuvo. También ha expresado su deseo de seguir haciendo que Dolly se sienta orgullosa de ella. Es una idea muy humana. Cuando perdemos a alguien importante, muchas veces la relación no desaparece completamente. Cambia. Ya no existe la posibilidad de llamar a esa persona, verla entre bastidores o compartir un escenario con ella. Pero permanecen sus consejos, sus recuerdos y todo aquello que aprendimos a través de esa relación. Y en el caso de Miley, hay algo especialmente simbólico. Dolly siempre estuvo vinculada a la música de Miley, pero también estuvo vinculada a su identidad. Durante años, Cyrus tuvo que crecer bajo una enorme exposición pública. Pasó de ser una estrella infantil a convertirse en una artista adulta que buscaba su propio camino. En ese proceso, tener cerca a alguien con la trayectoria de Dolly podía representar mucho más que una colaboración profesional. Era una conexión con una persona que conocía la fama, la industria y las dificultades de mantener una carrera durante décadas. Por eso, cuando Miley habla de música y de transformación en sus últimos recuerdos con Dolly, esas palabras parecen encajar con toda la historia que las une. Ahora bien, ¿qué ocurrirá con la herencia? Por el momento, eso permanece abierto. No se ha hecho pública una confirmación que permita asegurar quién recibirá el patrimonio completo, ni tampoco se ha confirmado que Miley vaya a quedarse con el catálogo musical de Dolly.
Así que cualquier titular que presente esa posibilidad como un hecho estaría adelantándose a la información disponible. Lo que sí puede ocurrir en los próximos meses es que se conozcan más detalles sobre la distribución de los bienes y los derechos musicales de Parton, especialmente teniendo en cuenta el enorme valor de su catálogo. Y para Miley también queda una cuestión personal. ¿Cómo continuará una artista cuando pierde a alguien que estuvo presente desde antes de su nacimiento? Probablemente no exista una respuesta inmediata. Pero hay algo que ya sabemos: Miley ha encontrado en la música una forma de relacionarse con sus emociones durante toda su carrera, y la propia Dolly parece haber sido una influencia importante en ese sentido. Quizá por eso resulta tan poderosa la idea de que, algún día, Miley convierta esta pérdida en una canción. No porque tenga que hacerlo, sino porque sería una manera coherente con la relación que ambas construyeron. La historia de Miley Cyrus y Dolly Parton deja, finalmente, una imagen mucho más profunda que la de dos grandes nombres de la música compartiendo escenario. Dolly fue madrina, referente, colaboradora y figura familiar para Miley. Y Miley fue una de las generaciones más jóvenes que pudo recibir directamente la influencia de una artista cuya carrera atravesó décadas enteras. La posible herencia puede generar titulares y preguntas, pero no es lo que define esta relación. Lo que realmente queda es una historia de décadas, construida antes de que Miley fuera famosa y mantenida incluso cuando ambas ya eran estrellas internacionales. Ahora, la música de Dolly continuará sonando y su legado seguirá estando presente en quienes crecieron con sus canciones. Para Miley, sin embargo, ese legado tiene un significado mucho más íntimo. Porque cuando una persona ha formado parte de tu vida desde antes de que puedas recordarlo, despedirte de ella no significa simplemente decir adiós a una artista. Significa aprender a vivir con su ausencia mientras intentas conservar todo lo que te dejó. Y en este caso, quizá la mejor forma de hacerlo sea precisamente a través de aquello que siempre las unió, una canción. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Miley Cyrus debería convertir sus recuerdos con Dolly Parton en una canción?